Esta historia comenzó en una zapatería de barrio, en Chimalhuacán, Estado de México. Terminó con 11 hombres muertos, un anciano de 70 años que desapareció sin dejar rastro, y una grabación que la Fiscalía del Estado de México lleva semanas tratando de explicar. Todavía no puede. Mi nombre no importa. Soy periodista. Llevo 4 meses investigando lo que le pasó a Augusto Montserrat, zapatero, 70 años, vecino de Chimalhuacán desde que nació. Hablé con sus vecinos, con sus clientes, con el agente del MP que recibió su denuncia, y con una persona que estuvo ahí la noche que todo ocurrió y que nunca había hablado con nadie. Hasta ahora. Antes de que escuches esta historia necesitas saber 4 cosas. La primera. Augusto Montserrat no existe en ningún sistema de búsqueda del Estado de México. No hay orden de aprehensión activa. No hay ficha en el registro nacional. Un hombre de 70 años, que supuestamente mató a 11 integrantes del CJNG, simplemente no está en ninguna base de datos. Voy a explicarte por qué al final de este video. La segunda. Hay una grabación de 47 segundos que alguien dejó en el buzón de esta redacción hace 3 semanas en una memoria USB sin remitente. Esa grabación contiene algo que cambia completamente la versión oficial de lo que pasó esa noche en Chimalhuacán. La tercera. Hay un testigo, alguien que vio todo, alguien que nunca declaró ante el MP porque tenía miedo. Hoy, ese testigo habla por primera vez en este video. Lo que dice contradice todo lo que las autoridades han reportado. La cuarta. Al final de este video vas a entender por qué Augusto Montserrat era la última persona que el CJNG debió haber tocado. Y cuando lo entiendas, vas a necesitar escuchar todo desde el principio. No cambies de canal. Esta historia no es lo que crees. Augusto Montserrat nació hace 70 años en Chimalhuacán, en la misma colonia donde vivió toda su vida, en la misma calle donde su padre tuvo antes que él un puesto de reparación de calzado en los años 60. Herencia del oficio, herencia de la calle, herencia de una manera de entender el trabajo que se transmite sin palabras, con las manos, con los años. A los 12 años ya remendaba suelas junto a su padre. A los 18 trabajaba solo. A los 25 abrió su propio local, un cuartito de 4 metros cuadrados en la esquina de siempre, con su banco de trabajo, su máquina de coser cuero, sus hormas de todos los tamaños y sus herramientas que conocía como extensiones de sus propias manos. 48 años en el mismo local. 48 años de conocer a los mismos clientes, de sus hijos, de los hijos de sus hijos. De saber qué zapato usa cada quien, qué talla, qué problema tiene el pie derecho del señor de la ferretería, cómo le gusta el tacón a la profesora de la primaria, cuándo viene el albañil a recoger sus botas remontadas. El zapatero de barrio sabe cosas que nadie más sabe, porque la gente habla frente al zapatero como habla frente al peluquero. Sin filtro, sin guardia. Porque el zapatero es parte del paisaje, parte del barrio, tan permanente como la esquina misma. Augusto era soltero. Lo había sido toda la vida hasta que a los 55 años conoció a Graciela. Graciela Reyes, 62 años, viuda. Vivía a 3 cuadras de la zapatería. Empezó a llevarle sus zapatos a remendar como hacían todos en el barrio. Un día él le dijo que el cuero de sus botines era el más fino que había trabajado en años, y ella se rió, y desde ese día no hubo manera de separarlos. 15 años juntos, sin casarse porque los dos decían que a su edad el papel sobraba. Pero juntos de esa manera en que 2 personas que ya vivieron suficiente saben estar juntas, sin drama, sin ruido, con la paz que da haber encontrado a alguien cuando ya no lo esperabas. Graciela ayudaba en la zapatería por las tardes. Llevaba el control de los encargos, atendía a los clientes cuando Augusto estaba ocupado, preparaba el café que los dos tomaban a las 5 de la tarde sin falta sentados en la puerta del local viendo pasar el barrio. Ese café de las 5 era su ritual, su manera de decirse sin palabras que el día había sido bueno aunque no lo hubiera sido. El último café de las 5 lo tomaron un jueves. El viernes llegó el cártel. Dale like si crees que nadie tiene derecho a tocar lo que un hombre construyó en 70 años de vida honrada, porque lo que viene ahora es el principio de algo que Chimalhuacán no va a olvidar. El CJNG llegó a la colonia de Augusto hace 18 meses. Lo hicieron como siempre lo hacen, sin anunciarse, sin disparar, con la misma metodología que han perfeccionado en cada colonia popular del Estado de México donde han puesto pie. Primero los halcones, chamacos de 15 o 16 años con celulares caros apostados en las esquinas. Luego las camionetas de vidrios polarizados que no son de nadie conocido. Luego el rumor que corre de boca en boca sin que nadie lo diga en voz alta. Luego el silencio de los negocios que van cerrando uno por uno. A Augusto le llegaron un viernes al mediodía. Esto lo sé, porque lo reconstruí con 4 testimonios distintos de vecinos que estaban presentes ese día, y que me hablaron con la condición de que no revelara sus nombres. Eran 2. El que hablaba era joven, delgado, con una gorra negra y unos lentes de sol que no se quitó en ningún momento. Entró a la zapatería como cualquier cliente. Se sentó en la silla de espera. Miró el local despacio, evaluando. Le dijo a Augusto que el barrio estaba bajo nueva administración, que todos los negocios de la cuadra ya estaban cooperando, que era por seguridad, que eran 3,000 pesos quincenales. Augusto lo miró desde su banco de trabajo sin dejar de trabajar. Tenía en la mano un punzón de cuero. 70 años, manos curtidas, espalda encorvada de décadas inclinado sobre el banco.
Le dijo que iba a necesitar pensarlo. El del gorra negra se rió. Les dijo que tenían hasta el lunes. Se fueron. Lo que pasó el lunes siguiente lo sé porque uno de los vecinos que presenció la escena me lo contó con detalle. Augusto no pagó. Les dijo que llevaba 48 años en esa esquina, que su padre había estado en esa misma esquina antes que él, que no iba a pagarle a nadie por trabajar en lo suyo. El del gorra negra lo miró un momento, luego asintió despacio. Le dijo que lo entendía, que respetaba su posición, que no había problema. Se fue. 3 vecinos me dijeron lo mismo sobre ese momento. Los 3 usaron la misma palabra para describir la sonrisa del gorra negra cuando se fue. Fría. Una semana después quemaron la zapatería. Y mataron a Graciela. Voz del narrador. Tono más lento, más oscuro. Era un martes, las 11 de la noche. Augusto y Graciela estaban en la zapatería terminando un encargo urgente que tenían que entregar al día siguiente. Así lo hacían a veces, quedarse hasta tarde cuando el trabajo lo requería. Graciela ayudaba a empacar. Augusto cosía. Lo que pasó en los siguientes 20 minutos lo reconstruía a partir de 3 fuentes. El reporte del cuerpo de bomberos que llegó a las 11:42. La declaración de una vecina que vive a 2 casas de la zapatería y que escuchó todo desde su ventana. Y el testimonio del testigo que nunca ha hablado antes y que les voy a presentar más adelante en este video. A las 11:10 alguien lanzó algo desde un vehículo en movimiento hacia la puerta de la zapatería. El reporte de bomberos describe el origen del incendio como un artefacto incendiario improvisado. Un cóctel Molotov, en lenguaje común. El fuego se extendió rápido porque la zapatería estaba llena de material inflamable. Cuero, solventes, pegamentos, barnices. Todo lo que un zapatero necesita para trabajar y todo lo que un incendio necesita para crecer. Augusto logró salir. Graciela no. Los bomberos encontraron su cuerpo en el interior del local cuando pudieron entrar 40 minutos después de llegar. El dictamen oficial señala muerte por inhalación de humo y quemaduras de 3er grado. Graciela Reyes, 62 años, 15 años junto a Augusto, el café de las 5 de la tarde, los botines de cuero fino. Muerta en la zapatería de un hombre al que amaba por unos muchachos que querían 3,000 pesos quincenales. El reporte policial que se levantó esa noche está en mi poder. Lo conseguí a través de una fuente dentro de la Fiscalía del Estado de México. Ese reporte dice algo muy interesante. Dice que no hay líneas de investigación activas. Que el incendio se clasifica como accidente por causas a determinar. Que la muerte de Graciela Reyes se investiga como hecho fortuito. Accidente. Hecho fortuito. Una mujer muerta en un incendio provocado, en un negocio al que habían llegado a cobrar piso una semana antes, en una colonia con presencia documentada del CJNG. Accidente. Eso es lo que escribieron. Suscríbete al canal ahora mismo. Porque lo que Augusto Montserrat hizo cuando leyó ese reporte es lo que nadie esperaba de un zapatero de 70 años. Y lo que encontramos nosotros mientras investigábamos es algo que va mucho más allá de la historia de un hombre que perdió todo. Voz del narrador. Augusto Montserrat fue al Ministerio Público al día siguiente del incendio. Esto lo sé porque fui al MP y pedí el expediente. Existe. Tiene número de folio, tiene fecha, tiene la firma de Augusto al calce de cada hoja con esa letra grande y temblorosa de quien aprendió a escribir en otra época. En el expediente consta que Augusto declaró que una semana antes del incendio, 2 hombres habían llegado a su negocio a cobrarle piso, que él se había negado, que creía que el incendio era una represalia directa, que Graciela había muerto por eso. También consta que el agente que tomó la declaración era el agente Miguel Ángel Fuentes Ortega, adscrito a la Unidad de Investigación número 7 de la Fiscalía del Estado de México. Lo que no consta en el expediente es lo que pasó después, porque lo que pasó después no está escrito en ningún documento oficial. Me lo contó una persona que trabaja dentro de esa unidad y que me habló con la condición de completo anonimato. Me dijo que el expediente de Augusto Montserrat fue enviado al archivo a los 3 días de haberse abierto. 3 días. Me dijo que la instrucción vino de arriba, que esa colonia de Chimalhuacán estaba en una zona que por acuerdo tácito no se investigaba activamente, que el agente Fuentes Ortega había intentado empujar el caso y que le habían dicho que lo dejara. Le pregunté si eso estaba documentado en algún lugar. Me dijo que no, que esas instrucciones nunca se dan por escrito. Luego me dijo algo más. Me dijo que el agente Fuentes Ortega había renunciado a su cargo 2 semanas después de archivar el expediente de Augusto, que se había ido sin dar explicaciones. Que nadie en la unidad supo a dónde. Busqué al agente Fuentes Ortega. Lo encontré. Vive en otra ciudad ahora. Tiene una ferretería. Cuando me presenté en su local y le dije que quería hablar sobre el expediente de Augusto Montserrat, se quedó callado 30 segundos completos. Luego me dijo que no podía hablar de eso. Le pregunté si tenía miedo. Me dijo que todos deberían tener miedo cuando un expediente se archiva en 3 días. Y cerró la puerta. Eso fue todo lo que me dijo. Pero fue suficiente para confirmar lo que ya sospechaba. Augusto Montserrat fue al MP, declaró, firmó, esperó. Nadie llamó. Nadie investigó. Nadie hizo nada. Y entonces Augusto dejó de esperar. Este es el primer giro mayor. Tono de revelación. Aquí es donde esta historia cambia de naturaleza. Porque mientras investigaba a Augusto Montserrat, el zapatero de 70 años, el anciano del barrio, el hombre del café de las 5 de la tarde, encontré algo que ninguno de sus vecinos sabía.
Algo que la fiscalía no encontró porque nunca buscó. Algo que explica todo lo que pasó después. Augusto Montserrat no siempre fue zapatero. Antes de abrir su local a los 25 años, antes de heredar el oficio de su padre, Augusto Montserrat pasó 4 años en el ejército mexicano. 4 años. Entre 1975 y 1979. Zona militar del Valle de México. Infantería. Conseguí su expediente militar a través de una solicitud de transparencia. Tardé 6 semanas en obtenerlo. Cuando llegó, entendí por qué nadie lo había buscado antes. Augusto Montserrat no fue un soldado ordinario. Fue parte de un grupo de operaciones especiales de la época que se entrenaba en técnicas de supervivencia en campo, inteligencia táctica y operaciones en zona urbana. Un grupo que en los años 70 existía sin nombre oficial, sin documentación pública, sin reconocimiento institucional. Un grupo que aprendía a moverse sin ser visto, a conocer el terreno antes de actuar, a planear con paciencia y ejecutar con precisión. Augusto dejó el ejército en 1979 sin explicación registrada en su expediente. Regresó a Chimalhuacán. Abrió su zapatería. Se convirtió en el zapatero de barrio que todos conocían. Y durante 45 años nadie supo lo que había sido antes. El CJNG no lo sabía. El MP no lo sabía. Sus vecinos no lo sabían. Graciela lo sabía. Me lo confirmó una sobrina de Graciela que me habló por teléfono desde Puebla. Me dijo que Graciela le había contado hacía años que Augusto tenía un pasado que no le contaba a nadie. Que una vez le había preguntado y que él le había dicho que había cosas que era mejor dejar donde estaban. Que ella lo había respetado porque lo amaba y porque entendía que hay hombres que cargan con cosas que no se pueden compartir. Cuando Graciela murió en ese incendio, Augusto Montserrat dejó de ser el zapatero del barrio. Y recordó quién había sido antes. Dale like si crees que hay hombres que guardan toda una vida en silencio y que solo la injusticia más grande puede despertarlos. Porque lo que hizo Augusto en los siguientes días no lo hizo un zapatero de 70 años. Lo hizo alguien completamente diferente. Lo que pasó en los 10 días siguientes a la muerte de Graciela, lo reconstruí con 3 fuentes diferentes. Ninguna quiso ser identificada. Las 3 me dieron versiones que se complementan sin contradecirse. Augusto no huyó del barrio. No se escondió. No cerró la zapatería quemada y desapareció. Hizo exactamente lo contrario. Se quedó. Durmió en los escombros de su local las primeras 2 noches. Literalmente en los escombros, sobre una cobija, rodeado de lo que había sido su vida entera. Sus vecinos le llevaban comida. Él la aceptaba en silencio. Comía y volvía a quedarse quieto mirando las paredes ennegrecidas. Al tercer día, empezó a limpiar. Lo vio hacer una vecina que vive frente al local. Me dijo que Augusto llegó a las 4 de la mañana con escoba y cubeta y empezó a barrer los escombros con una calma que le dio miedo. No lloraba, no hablaba solo barría. Al 5.º día recibió visita. El del gorra negra volvió. Esto me lo confirmó el testigo que nunca había hablado antes, y al que voy a presentarles en unos minutos. El del gorra negra llegó a los escombros de la zapatería, miró a Augusto y le dijo que esperaba que ahora sí entendiera cómo funcionaban las cosas, que si quería reconstruir su negocio tenía que cooperar. Augusto lo miró. No dijo nada. El del gorra negra interpretó ese silencio como sumisión. Se fue. Cometió el error más caro de su vida. Porque ese silencio no era sumisión. Era evaluación. Augusto Montserrat pasó los siguientes 5 días haciendo algo que sus vecinos describieron como caminar. Salía temprano, caminaba por el barrio, compraba en distintos puestos del tianguis, conversaba con la gente, se sentaba en las bancas de la plaza, entraba a las tiendas. Lo que nadie veía era lo que hacía mientras caminaba. Observaba, memorizaba, construía un mapa mental de movimientos, horarios, puntos de reunión, rutas de acceso y salida. 45 años de zapatero de barrio le habían dado algo que ningún agente de inteligencia puede comprar. Le habían dado el anonimato absoluto. Era parte del paisaje. Nadie lo miraba, nadie lo notaba. Era el viejo zapatero, tan permanente e invisible como las paredes del barrio. Y 4 años de entrenamiento militar le habían dado lo que necesitaba para usar esa invisibilidad. Al 10.º día, Augusto Montserrat estaba listo. Les prometí al principio de este video que iban a escuchar a alguien que vio todo y que nunca había hablado. Esta es esa persona. No vamos a revelar su nombre. No vamos a revelar su edad exacta ni su relación con el barrio. Solo voy a decirles que es alguien que vivía a menos de 50 metros del punto donde ocurrió el primer enfrentamiento esa noche y que vio lo que pasó desde su ventana sin que nadie supiera que estaba mirando. Esto es lo que me dijo. Lo transcribo exactamente como me lo contó. Cita textual del testigo. Era la 1 de la madrugada. Yo no podía dormir ese día. No recuerdo por qué. Estaba asomada a mi ventana y vi a don Augusto caminando por la calle. Lo reconocí aunque iba vestido diferente, de oscuro, con algo en la mano que no pude ver bien. Caminaba diferente también. No como camina un viejo, como camina alguien que sabe a dónde va. Lo vi entrar al callejón que está detrás de la bodega de la ferretería. Unos minutos después escuché ruidos, no disparos, ruidos, como cuando algo cae, como cuando alguien se golpea contra algo. Luego silencio. Luego vi salir a don Augusto del callejón. Caminaba igual que había entrado, sin prisa, con algo diferente en la mano ahora que tampoco pude ver bien. Se fue por la calle principal.
Yo me quedé en la ventana sin saber qué había pasado. A la mañana siguiente el barrio estaba lleno de patrullas. Encontraron cuerpos en 3 puntos distintos, todos esa misma noche. Yo sabía lo que había pasado, pero no dije nada porque tenía miedo. Porque en este barrio decir lo que uno sabe puede costarte más de lo que imaginas. Fin de la cita del testigo. Lo que el testigo describe coincide con lo que 3 vecinos más me describieron de manera independiente sobre esa noche, sin coordinar sus versiones, sin saber lo que los otros me habían dicho. Todos describieron a un hombre que se movía con una calma y una precisión que no correspondían a un zapatero de 70 años. Todos usaron palabras similares. Silencioso, pausado, como si supiera exactamente lo que hacía. Esa noche en Chimalhuacán, en 4 horas, 11 integrantes del CJNG que operaban en esa colonia dejaron de existir. 11. En 4 horas. Un hombre solo, de 70 años. Les prometí también una grabación, una memoria USB sin remitente que llegó al buzón de esta redacción hace 3 semanas. La grabación dura 47 segundos. Es de audio únicamente. La calidad es buena, como de un celular moderno colocado en una posición fija. Se escuchan 2 voces. Una es la del agente del MP Miguel Ángel Fuentes Ortega. Lo identificamos porque conseguimos una grabación de referencia de su voz en una audiencia pública de 2021 disponible en los archivos del Poder Judicial del Estado de México. La comparación fue hecha por un técnico en análisis de audio que nos pidió no ser identificado. La segunda voz es de un hombre que no hemos podido identificar. Voy a reproducir la transcripción exacta de esa grabación, 47 segundos. Voz 1. El agente Fuentes Ortega. El expediente ya está en archivo. No hay línea activa. Voz 2. Sin identificar. ¿Y el viejo? Voz 1. El viejo firmó y se fue. No va a hacer nada. Son 70 años, compa. ¿Qué va a hacer? Voz 2. Más vale, porque si hace algo va a ser su problema. Voz 1. No va a hacer nada. Te lo digo. Ese ya entendió. Fin de la grabación. 47 segundos. Un agente del MP confirmando que archivó un expediente activo de manera deliberada, hablando sobre la víctima como si fuera un problema resuelto. Esa grabación no fue hecha por nosotros. No sabemos quién la hizo. No sabemos cómo llegó a esta redacción. Pero está aquí. Y lo que dice es suficientemente claro para hacer una sola pregunta. Si el agente Fuentes Ortega archivó el expediente a propósito, si recibió instrucciones de no investigar, si había un acuerdo tácito entre la Fiscalía y el CJNG para no tocar esa zona, entonces, lo que le pasó a Graciela y a la zapatería de Augusto no fue solo un crimen del cártel. Fue un crimen que el Estado permitió. Y esa pregunta que la grabación de 47 segundos pone sobre la mesa, es la que la Fiscalía del Estado de México no ha respondido en las 4 semanas que llevamos intentando obtener una declaración oficial. Silencio total. La mañana después de la noche en que murieron 11 hombres del CJNG en Chimalhuacán, la colonia amaneció llena de patrullas. Pero Augusto Montserrat no estaba. Las autoridades llegaron a los escombros de la zapatería. Encontraron el local vacío. Encontraron las herramientas de trabajo ordenadas sobre el banco. Encontraron la cobija con la que Augusto había dormido esos días. Encontraron el termo del café. No encontraron a Augusto. ¿Cómo desaparece un hombre de 70 años de un barrio donde todos lo conocen, en una noche en que toda la colonia estaba en alerta máxima con patrullas en cada esquina? La respuesta la encontré después de hablar con 12 vecinos distintos en un periodo de 3 semanas. La respuesta es que el barrio lo ayudó. No un vecino, no 2. El barrio. 48 años de zapatería en esa esquina. 48 años de fiar el remiendo cuando alguien no tenía para pagar. 48 años de conocer los nombres, las historias, las necesidades de 3 generaciones de familias. 48 años de ser parte de ese lugar de una manera que no se puede comprar ni ordenar. Eso se convirtió en una red. Una red invisible que se activó en las horas que siguieron a esa noche sin que nadie la convocara formalmente. Sin reuniones, sin acuerdos escritos. Solo la solidaridad silenciosa de gente que sabía lo que había pasado y que había tomado una decisión. Un señor mayor que tiene una camioneta de redilas lo sacó de la colonia escondido entre cajas de verdura a las 3 de la madrugada. Una señora que tiene familia en otro municipio hizo una llamada, alguien más hizo otra. Una cadena humana de gente común que decidió que un zapatero de 70 años que había perdido a su compañera y su vida entera no merecía terminar en una celda. Nadie me dijo exactamente cómo funcionó la cadena. Nadie me dio nombres. Nadie me confirmó nada directamente. Pero 12 personas me dijeron variaciones de la misma cosa. Don Augusto está bien. Eso es todo lo que te puedo decir. Don Augusto está bien. Eso fue suficiente para mí. Y aquí viene la última parte de esta historia, la parte que prometí al principio, el secreto final que cambia todo lo que escuchaste hasta ahora. No cambies de canal, porque lo más importante todavía no lo he dicho. Voz del narrador, tono más lento, más grave, máxima atención. Cuando empecé a investigar esta historia hace 4 meses, tenía una pregunta central. ¿Por qué no hay orden de aprehensión activa contra Augusto Montserrat? Un hombre presuntamente responsable de la muerte de 11 personas, sin ficha en el registro nacional, sin búsqueda activa, sin nada. Al principio pensé que era incompetencia, que las autoridades simplemente no habían conectado los puntos.
Pero mientras más investigaba, menos me convencía esa explicación, hasta que encontré algo que no buscaba. En los archivos de la Fiscalía General de la República, a través de una solicitud de transparencia que tardó 11 semanas en ser respondida, encontré un documento. Un documento fechado 4 días después de la noche en que murieron los 11 hombres del CJNG en Chimalhuacán. Es un memorándum interno, clasificado como reservado pero entregado por error dentro de un paquete de documentos más amplio que la Fiscalía envió en respuesta a mi solicitud. Ese memorándum menciona el incidente de Chimalhuacán. Menciona a Augusto Montserrat por nombre. Y dice algo que tuve que leer 3 veces para creer que estaba leyendo bien. Dice que Augusto Montserrat es un activo de inteligencia, con historial de colaboración documentada con el Centro Nacional de Inteligencia desde 1979. 1979, el año en que Augusto salió del ejército, sin explicación registrada. El año en que regresó a Chimalhuacán y abrió su zapatería. 45 años de zapatero de barrio. 45 años de conocer a todos, de saber qué pasa en cada esquina, de escuchar sin que nadie sepa que está escuchando. El memorándum no entra en más detalles, pero dice algo más. Dice que dado el historial del sujeto y las circunstancias del incidente, se recomienda no iniciar proceso de localización activa. No iniciar proceso de localización activa. Las autoridades no están buscando a Augusto Montserrat. No porque no sepan que existe, sino porque saben exactamente quién es. Y porque alguien, en algún nivel de la cadena de mando, tomó la decisión de dejarlo ir. 45 años de zapatero de barrio. 45 años de informante. 45 años de un hombre que sabía exactamente quiénes eran los que llegaron a cobrarle piso, que sabía exactamente con quiénes estaba tratando, y que cuando mataron a Graciela decidió que ya no iba a informar, que iba a actuar. El zapatero de Chimalhuacán no era un anciano indefenso que se desesperó. Era alguien que durante 45 años había esperado en silencio, construyendo confianza, acumulando información, siendo invisible. Y cuando tocaron lo que más quería, usó todo lo que sabía y todo lo que había sido para hacer lo que ninguna institución fue capaz de hacer. Eso es lo que no querían que supieras. Eso es el secreto que la Fiscalía no encontró porque nunca buscó. Eso es Augusto Montserrat, el zapatero de Chimalhuacán, que a los 70 años demostró que hay hombres que esperan toda una vida para hacer lo que tienen que hacer, y que cuando lo hacen, desaparecen tan bien como vivieron, como si siempre hubieran sabido que ese era el plan. Augusto Montserrat tiene 70 años. En algún lugar de este país, o quizás fuera de él, hay un hombre con las manos curtidas de décadas de trabajo con cuero y herramientas que esta noche probablemente no está pensando en lo que hizo. Probablemente está pensando en Graciela, en el café de las 5 de la tarde, en los botines de cuero fino que ella le llevó a remendar un día y que fueron el principio de 15 años juntos. No sé dónde está Augusto Montserrat. Nadie que yo haya encontrado lo sabe con certeza, o al menos nadie que lo sepa está dispuesto a decirlo. Lo que sí sé es esto. En Chimalhuacán, en la esquina donde estuvo su zapatería 48 años, alguien puso flores. Flores frescas que alguien cambia cada semana. Nadie sabe quién las pone. Nadie lo ha visto hacerlo. Pero ahí están, cada semana, en los escombros de un local quemado, donde un hombre bueno trabajó toda su vida y donde una mujer buena murió una noche de martes. Esta historia tiene un expediente en la Fiscalía del Estado de México con número de folio y firma al calce. Ese expediente lleva archivado más de 3 meses. Tiene una grabación de 47 segundos que ninguna autoridad ha reclamado ni desmentido. Tiene un memorándum clasificado que alguien entregó por error y que pone en duda todo lo que creíamos saber sobre quién era realmente el zapatero de Chimalhuacán. Y tiene a 11 hombres del CJNG que ya no están haciendo daño en ese barrio. Nosotros seguimos investigando. Si tienes información sobre Augusto Montserrat o sobre cualquiera de los elementos de esta historia, puedes contactarnos de manera anónima a través de los datos en la descripción del video. No te pedimos que te identifiques, solo que si sabes algo lo digas. Por Graciela. Por todos los que en este país van al MP y se van con las manos vacías. Por todos los que tienen 70 años y todavía tienen que hacer solos lo que el Estado no hace. Comparte este video. No para hacer famoso a Augusto Montserrat. Para que México sepa que hay un memorándum clasificado, una grabación de 47 segundos y un agente del MP que renunció 3 semanas después de archivar un expediente que nunca debió archivarse. Eso es lo que debería importarle a alguien con poder de actuar. Deja un comentario. Una sola pregunta. La que te quedó después de escuchar todo esto. Quiero leerlas. Suscríbete al canal. Seguimos investigando. El próximo video entra más fondo en la red de corrupción entre fiscalías municipales y el CJNG en el Estado de México. Hay más. Siempre hay más. Esto fue el expediente Montserrat.